invitarles a hablar. Por favor, Raulito, pon nomás la diapo. Preparé una breve diapo porque me gusta mucho la ilustración, porque por eso me gusta ver también la palabra escrita, porque yo soy muy de memoria visual. Poniendo la mente en las cosas del Espíritu. De esto es lo que el Señor me ha hablado en estas 2 semanas, de poner mi mente en las cosas del Espíritu. Y de verdad, hermanos, cuesta cambiar nuestros hábitos mentales, nuestros hábitos de habla, nuestros hábitos. Y quiero invitarles a que podamos escudriñar la Escritura y empezar por el libro de Romanos. Comencemos, Raulito. Sigamos la día siguiente. Romanos 8, del 5 al 6. Amén. Romanos 8, del 5 al 6. Y dice así. Yo tengo la Nueva Versión Internacional. Romanos 8, del 5 al 6. Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Amén. Nosotros podemos ver, hermanos, voy a sacar esto de acá. Nosotros podemos ver que de acuerdo a esta palabra, a estos pequeños versículos, dice que la vida conforme a la naturaleza pecaminosa son los deseos que tenemos en las cosas de la carne. Y eso siempre va a producir muerte. Pero si nosotros tenemos una vida conforme al Espíritu y ponemos nuestra mente en los deseos del Espíritu, eso siempre va a traer vida y paz a nosotros. Y eso, hermanos, se refleja en nuestro diario vivir. Yo les voy a contar cómo me tropecé con este versículo. Yo hace unas semanas atrás, hace 2 semanas exactamente, un día jueves en la tarde, en la noche en realidad, nos fuimos de acá del ensayo de música a la casa, acosté a Claudito y me empecé a sentir muy mal, muy mal. Y me fui a acostar, después Claudio se fue a acostar y yo me fui a acostar con él, me cambié de pieza y me sentía tan mal, hermanos, tan mal. Era una presión en mi pecho tan fuerte que llegaba a ser dolorosa. Era como que alguien, no sé, un elefante o algo, pero eran muchos kilos que sentía que aprisionaban mi pecho. Sentía que en cualquier momento iba a dejar de respirar o iba a dejar de latir mi corazón. Y sentía que me iba a morir, literalmente, que me iba a morir. Y de hecho le dije a Claudio, me siento pésimo. Y yo pensé que en algún momento me iba a desvanecer. Y chao nomás. Y yo decía, Señor, ¿qué puedo hacer con esto? Nada. Y no tenía ni siquiera fuerzas para orar, nada. Y Claudio comenzó a orar por mí. Me acuerdo que él estaba de espaldas mías, empezó a orar por mí. Y en eso empecé a quedarme dormida. Y dormí. Y descansé. En la mañana siguiente hice mi vida de rutina, fui al trabajo, volví. Y en la tarde estuvimos leyendo Hacia la Meta 2. Con los hermanos del grupo de casa, que en este caso es la familia de Anita, con Raúl, con Natalia. Y dentro de los versículos y de las narrativas que leímos, me encontré con este versículo. Y fue un bálsamo, hermanos, para mi corazón. Yo soy una de las personas de las cuales Dios siempre tiene que estar combatiendo, y yo creo que ya todos lo saben, y los que no saben lo van a saber hoy día. Dios siempre está combatiendo conmigo, y me está hablando sobre mi forma de vida, porque yo asumo demasiadas responsabilidades y a veces gratuitamente. Me metí en el centro de padres del colegio, asumo más responsabilidades de las que debo en mi trabajo. A veces me cuesta delegar y he tenido que ir aprendiéndolo en el tiempo. Y además de eso tengo que tener una vida de mamá, de esposa, de cuántas cosas más. Y aparte de todo eso, está en mi corazón siempre la aprensión de estarlos llamando, de estar pensando, de estar orando, de estar esto, de estar... ¿Me entienden o no? Entonces, yo sentí que lo que me pasó la noche anterior era solamente estrés.
no tengo otra explicación, porque si hubiera sido algún tema cardíaco, hubiera tenido otros síntomas adicionales. Pero era estrés. ¿Y saben lo que el Espíritu Santo me decía? A través de esto, me decía: tú pones demasiados esfuerzos en cosas en que yo no te he mandado, en cosas en las cuales no son requerimiento mío, cosas en las cuales estás invirtiendo tu esfuerzo, tu vida, pero que no es mi prioridad. Y saben que fue un bálsamo para mí, porque yo dije: Señor, tengo que empezar a soltar, tengo que dejar de ser la mujer que quiere ayudar en todo, pero que no puede. Solamente soy la Rose. Y más encima, estoy perdiendo parte de mi vida en invertir en cosas en las cuales el Señor no me ha llamado a invertir. Y a contar de ese día, empecé a ordenar muchas áreas de mi vida y de las cuales Dios todavía está trabajando. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor me decía: si tú te preocuparas de poner tu mente en mis cosas, no estarías pasando por lo que pasas. Porque yo, cuando tú pones tu mente en los deseos del Espíritu y trabajas y te esfuerzas para eso, eso trae vida y paz. Vida y paz. Entonces, hermanos, yo dije: Señor, realmente he estado en desobediencia, sin querer desobedecerte. Estoy en pecado con el Señor. Y he tenido que pedirle perdón al Señor, a mi familia, a mi hijo. Y de repente siento también con la iglesia, porque mi mayor llamado, el cual el Señor me presiona y me llama continuamente, es a estar orando por ustedes, es a estar discipulando, es a estar pendiente de la obra de Dios, de evangelizar. ¿Se entiende, no? Bueno, y el Señor me ha seguido hablando y confirmando. Esa es mi experiencia personal y lo que Dios está haciendo en mi vida. Ahora, Dios hablará a cada uno lo que tenga que hablar. Sigamos, Raulito. En Juan 2, 15 y 16 quiero que me ayuden a buscarlo. En Primera de Juan, este versículo lo estuvieron estudiando con Claudio hace un tiempo atrás. Primera de Juan 2, 15, 16. Y dice... Bueno, estoy mal. ¿Alguien lo tiene, por favor? Me equivoqué de página con una... ¿Lo puede leer, por favor? ¿Sí? ¿Sí? Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 15 y 16. No veis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. 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 Aquí, esta palabra Claudio la compartió hace un tiempo atrás, ¿cierto? Pues bien, el Señor, hoy día yo creo que va a... No digo que yo sea lo que falte de lo que el resto predicó, para nada, porque Dios da su palabra y es así. Yo a veces pienso que la Biblia, cuando uno se pone a estudiarla, es como tomar una hebra, y parece que nunca termina. Así que lo que se diga acá siempre va a ser complemento de lo que se dijo la semana anterior, de lo que se dijo hace semanas atrás y de lo que se va a decir más adelante. Los deseos de la carne. Estos deseos de la carne, aquí hablábamos que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. Esto es todo lo que apela al apetito carnal o físico. Los deseos del cuerpo no son inherentemente malos, porque la comida, la bebida, la satisfacción sexual incluso, son necesidades biológicas que Dios estableció dentro de nuestro cuerpo. De hecho, nosotros tenemos hambre o tenemos sed cuando nuestro cuerpo lo requiere, ¿cierto? Lo mismo el apetito, la satisfacción sexual, también tiene que ver con la procreación, que Dios también la creó, y dentro del marco del matrimonio
es un acto santo, porque Dios está ahí presente. Y eso quiero que quede claro. Por lo tanto, los deseos de la carne están apelando a nuestras necesidades más básicas e interiores, ¿ya? Pero lamentablemente, el diablo, nuestro enemigo, puede usar estas cosas lícitas para esclavizar al hombre. Así como la alimentación o el deseo de comida puede llegar a caer en la glotonería o en la gula o en la dependencia, ¿cierto?, de este tipo de temas de comida. Al igual como la bebida podemos caer en el alcoholismo, ¿cierto? Y el apetito sexual también puede caer en fornicación, adulterio, pornografía y todas las derivaciones y todo lo que ustedes pueden saber como adultos que somos, ¿cierto? Pero en cambio también podemos ver cómo Jesús enfrentó esta situación cuando estaba en Mateo capítulo 4, cuando el diablo apuntó directamente también a su necesidad básica de alimentación. Después de 40 días en el desierto, Jesús fue tentado por Satanás y apeló Satanás a su necesidad más básica, que era de la alimentación, que era un deseo de la carne, porque dice que el Señor estuvo esos 40 días y después dice que tuvo hambre. Entonces se presentó Satanás en el momento, obviamente, de la necesidad y llegó y apeló a él, a esa necesidad. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Le contestó, ¿cierto? De no solo pan vivirá el hombre. Por lo tanto, hermanos, para este tipo de deseos de la carne, también tenemos que decir que no solamente de esto viviremos. ¿Sí o no? ¿Podemos tener la misma respuesta que Jesucristo dio o no? Podemos. Siempre, como dice Carolina, dijo la semana pasada, tenemos que imitar a nuestro Maestro. A Jesucristo lo tenemos por ejemplo. Luego tenemos los deseos de los ojos, que estos apelan a las demandas insaciables de la vista. Aquí no hay límite. A veces puede ser, entre paréntesis, como buena, como puede ser, por ejemplo, una casa, un auto, estudio, cosas que cualquiera persona hoy en día está tratando de obtener. Pero ¿puede ser tan buena? Mi pregunta es, cuando eso incluso interviene en lo que Dios quiere con mi vida. Cuando a veces yo pongo como primera necesidad a estas cosas y no al Señor. Cuando yo me esfuerzo más por tener una casa, o cuando yo me esfuerzo más por tener un auto, o cuando realmente mi tiempo, mi dinero, todo, mi primero es eso. ¿Quién tiene el primer lugar? También tengo que estar en continua evaluación en esto. Pues bien, Jesús también en el mismo capítulo de Mateo 4 podemos ver cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo y le dijo, ¿qué le dijo? Todo esto te doy, porque ¿quién es el dueño de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él dijo, todo esto te doy, pues me he dado a mí, ¿cierto? Todo esto te doy, pero si postrado me adoras. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? ¿Qué fue lo que Jesucristo respondió? Solo al Señor servirá, adorarás. Amén. Por lo tanto, nosotros también podemos tomar este ejemplo de Jesús y llevarlo a esta área de nuestra vida, que de repente puede traer algunas complicaciones y falta de crecimiento, porque hermanos, cuando nosotros realmente ponemos nuestra mente en los asuntos de la carne, nos estancan, impiden nuestro crecimiento en el espíritu. También podemos tener este tipo de respuesta, al igual que Jesucristo, para estos deseos buenos, entre comillas, o malos, como pueden ser el desear algo que no es mío y querer robarlo, o desear la mujer del prójimo, como lo establece la Escritura, etc. Por último, también tenemos la vanagloria de la vida. Esto apela a la necesidad de reconocimiento, que todo hombre en el fondo de su ser tiene. Y esto, hermanos, es algo que combate directamente contra Dios, porque de esto nació directamente la desobediencia también de Satanás, porque esto sí que es la raíz de muchos males. La vanagloria de la vida apela a las necesidades de reconocimiento. Aquello apela a la jactancia, a la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Satanás aquí usa la contemplación del logro personal. Qué bueno, fui al primer lugar.
soy la que me tengo mejor voz, soy la que mejor sabe tal versículo, o soy lo que usted quiera, soy la que cocina mejor, yo soy, ¿cierto? Pero ¿a qué nos llama el Señor? Dice, cuando Satanás también tentó a Jesucristo en lo alto del templo, lo incitó a atentar contra Dios, ¿cierto? Él lo puso en lo alto del templo y le dijo, arrójate, porque la palabra dice, los ángeles vendrán donde ti y no permitirán que te hagas daño. Y él le dijo, al Señor no lo tentarás, ¿cierto? Y nosotros tampoco, hermanos, tenemos que tentar a Dios en esto. Dios no va a dar lo que nosotros necesitemos. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario, dice, humíllate ante tu Señor y Él te exaltará cuando sea tu tiempo. Amén. Amén. Y dice el Claudito, es lo que más ha repetido estos días, los últimos serán los primeros, más los primeros serán los últimos. Eso lo dice el Claudito cuando pierde el tacataca o en la pelota. Pero hermano, es cierto. La lógica y las matemáticas de Dios, las fórmulas de Dios son distintas a las del mundo. Por lo tanto, hermano, si usted quiere ser primero, sirva. Si usted quiere ser alguien en el reino de los cielos, hágase el más pequeño. Nunca se considere más que alguien. Analice su corazón día y noche. Amén. El único que merece la gloria siempre es el único, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sigamos, Raulito. Quiero invitarlos a ver Gálatas 5, 16, 17. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Amén. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu fue renovado, nuestra alma encontró salvación, pero nuestra carne seguirá siendo la misma, con la única diferencia que ahora ya no vivimos para satisfacerla. ¿Para quién vive usted, hermano? Sino para contradecirla y agradar los deseos del Espíritu. Amén. Amén. El discipulado es una negación diaria. Qué importante. Todos enfrentamos decisiones. Muchas veces tenemos que ponernos en la idea o en la decisión, o estamos ahí en medio y pensando, ¿satisfago la carne o satisfago el espíritu? Pero lo más fácil, hermanos, siempre va a ser satisfacer la carne, porque nos da un deseo o un placer inmediato, una satisfacción inmediata. Pero en este proceso, usted lo que tiene que pensar es que si usted ama al Señor, por amor a Cristo, tenemos que aprender a morir y a ser discípulos. Amén. Vamos a Mateo 16, 24, 26. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y aquí vamos a leer algo que antes mencionaron. Léelo, Carmen Gloria. Ahí
Carmen, con micrófono. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. 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 Hermano, ¿usted quiere realmente encontrar su vida? ¿Sí? Yo también. Pero ¿sabe lo que tengo que hacer para encontrarla? La tengo que perder. La tengo que perder. Y eso significa que tengo que negarme a mí mismo. Tengo que morir a mí mismo. ¿Saben qué? En este momento para nosotros es como un poco, suena como algo quizás de película decir esto, como que uno hace una idea de lo que significa morir a sí mismo. Pero realmente, hermanos, como decía Claudio antes, hace un rato atrás, antes bautizarse era una señal visible para toda la gente que alguien estaba muriendo para Cristo. Y era así, hermano, era así, era como firmar tu sentencia de muerte. No era solamente el negarme de quedarme en la casa en la mañana y no salir a la iglesia, o querer darme un ratito de siesta antes de leer la palabra. No era solamente ese tipo de negación, no era ese tipo de muerte solamente, era también estar dispuesto a morir, pero a morir, hermano. Todo. Era realmente perder nuestra vida. Hoy en día, cuando nosotros estamos en nuestros asientos y después volvemos a la casa y después nos tomamos un cafecito y después nos encontramos en la semana, entre comillas, nuestro tipo de muerte es solamente sacrificar nuestros espacios de ocio y de comodidad por realmente buscar el rostro del Señor. Pero no es solamente eso, hermano. Es estar dispuesto a que si el día de mañana nos van a perseguir, usted esté dispuesto a entregar incluso su vida e incluso ver morir a tus hijos sin negar al Señor. Esto es como el ABC, esto es como ¿cómo se llama esto? Las vocales, pero hay un abecedario, hermano. Esto es como lo básico de lo básico. Hoy día veía un video donde decía los mártires de la fe. Y empecé a mirar y mostraban, bueno, con fotos de algunos bosquejos antiguos, que por ejemplo, a ver, ayúdenme, Claudio, por favor, ayúdame. Por ejemplo, Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado y muerto boca abajo, ¿cierto? Santiago fue decapitado igual. Lo mataron a espada. Parece que, no me acuerdo si era Lucas, creo que lo habían colgado. Pero así empecé a ver imágenes y imágenes y imágenes, y empezaron a aparecer imágenes ahora del siglo XX, y seguimos y seguimos y seguimos. Y sucede que nosotros, hermanos, a veces nuestra disyuntiva de si servir al Señor o no servir al Señor es simplemente el hecho de que si vamos a orar hoy día o no. O sea, hermano, si nosotros decimos amar al Señor y cantamos canciones y adoramos y le agradecemos al Señor, pero a la hora de ni siquiera estando en casa podemos buscar su rostro cuando nadie nos ve, sino que en el silencio, en el lugar escondido donde podemos estar con el Señor, en nuestro lugar secreto, ni siquiera hacemos eso, les aseguro, hermanos, que no estaremos preparados para cuando venga la persecución. Y va a venir y no vamos a estar preparados. Entonces, hay que ver ahora de qué estamos hechos. Si el Espíritu Santo nos confronta, obedezcamos. Si el Espíritu Santo hoy en día nos quiere moldear, obedezcamos. Porque es para vida y paz, hermano. Es para el momento en que tú estés enfrentando quizá un revólver, quizá una persecución, quizás que te dejen sin trabajo, quizás es que no tengas ni un peso. Porque va a llegar el tiempo, hermano, en que todos, y ya empezó a estar en Estados Unidos, van a ser marcados en la mano derecha y en la frente para poder adquirir comida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y si te vas a dejar marcar? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes de dónde va a salir nuestra fortaleza? ¿Sabes de dónde va a salir nuestra convicción? De nuestro tiempo devocional, diario con el Señor, de nuestra vida íntima con el Señor, dependiendo de cuántos nosotros hubiéramos dejado ser moldeados por Dios. Hoy en día realmente no hay ningún conflicto.
en si venimos o no venimos a la iglesia. Van a venir tiempos, hermanos, en que ni siquiera nos vamos a poder reunir como hoy. Ni siquiera. Y esté dispuesto, hermano, empieza a renunciar desde ya a su casa, a sus bienes, a todo, si el Señor se los pide. El otro día fuimos con Claudio, nos invitaron acá abajo, a Pedro de Valdivia, nos invitaron a predicar. Y fuimos a una carpa, madera, nylon. Y los hermanos, con una necesidad tremenda alrededor, droga en la esquina, en cualquier lado, droga, alcoholismo, gente por la calle. Y saben, hermanos, yo decía, Señor, a esto me llamaste. Y mi corazón ardía y cantaba con tanta felicidad porque yo decía, Señor, hoy día nosotros podemos tener el proyecto de construir un templo. Pero ¿qué pasa si no llegáramos a hacerlo? No, pues hermano, tenemos que seguirnos congregando donde sea. Aunque sea en la alcantarilla, aunque sea debajo del puente, igual nos tenemos que congregar. Amén. Amén, aunque sea así. Entonces yo decía, Señor, aquí hay gente que está dando su vida. Estaba un pastor brasileño que se vino con su familia y ahí están pagando un precio tremendo. Se encontraron incluso con el terremoto y se querían ir para la casa porque nunca habían vivido eso, pero sabían y amaban la obra del Señor y se quedaron por amor a Dios. Entonces yo digo, Señor, qué fácil es servirte a ti llegando a dormir todos los días en una cama cómoda. Qué fácil es servirte a ti, Señor, sabiendo que tengo colegio para mi hijo, tengo comida en la mesa, tengo de todo. Pero y aún así, soy infiel. Entonces, ¿cuánto más? Entonces aprendamos ahora, hermanos, a ser fieles, a ser agradecidos con todo nuestro corazón. Pero estemos preparados también por los malos tiempos. Y como Pablo decía, he aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Y en todo estoy agradecido, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Sigamos, Raúl, por favor. ¿Qué obtengo al poner mi mente en los deseos del Espíritu? Quiero invitarlos a que volvamos a nuestro versículo y a nuestra lectura inicial, a Romanos 8. Hermanos, lean Romanos, por favor. Yo me he deleitado en estos días en Romanos. Entre el capítulo 8 y el 12 me he estado dando vueltas, pero me he deleitado mucho. Hay cosas difíciles de entender, hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Realmente esto es por gracia. Tenemos vida y paz, ya lo habíamos leído. Romanos 8:6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. El versículo 7 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces, si pongo mi mente en los deseos del Espíritu, ¿qué obtengo? Dejamos de tener una mentalidad enemiga de Dios. Y me permite ser capaz de someterme a la voluntad de Dios. Si usted está luchando con distintos hábitos, como conversaba Carolina la semana pasada, si usted está luchando con distintos tipos de cosas en las cuales no ha podido tener victoria, hermano, ponga su mente, su corazón, todo su ser en los deseos del Espíritu. Pues ellos lo harán a usted amiga, usted que tenga una mente amiga de Dios, va a andar sintonizada, así igual como cuando uno sintoniza la radio, en la mañana tiene que agarrarse aquí la oreja y sintonizarse con el Señor. Sintonizarse con el Señor. Y eso nos va a permitir rendirnos y someternos a la voluntad de Dios. Miren lo que dice aquí. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz, no es capaz, hermano, de hacerlo. ¿Sabe lo que me hace pensar esto? Que cuando nosotros muchas veces le predicamos a personas que no tienen al Señor en su vida, que no lo conocen aún, usted no puede pedir frutos de ellos. Usted no puede ir donde una persona que se está drogando o donde una persona que está alcohólica y le diga, deje de tomar, porque le hace mal. Aunque ella lo entienda, no puede hacerlo porque aquí dice que no es capaz de hacerlo. No es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Pero aquí dice que dice, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Pero miren, sigamos con el versículo 8.
los que agradamos a Dios, dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, si nosotros vivimos según los deseos del Espíritu, podemos agradar a Dios. ¿Amén? Amén. Versículo 9. Quiero que lo sigan leyendo, independiente que no aparezca ahí, pero dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿El Espíritu de Dios vive en nosotros, hermanos? Amén. Por lo tanto, desde el momento en que nosotros tenemos una vida con Dios, conocemos y reconocemos y tomamos al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo dice que viene a morar en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Sí, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros podemos hacer morir estos hábitos, porque podemos sujetarnos al Espíritu y podemos poner nuestra mente en los deseos del Espíritu, porque Él mora en nosotros. Aquellos que no conocen a Dios, hermano, no pueden. Por lo tanto, más que usted le diga, no fume, no tome, no engañe a su mujer, no haga esto, no haga este otro, ¿sabe lo que usted tiene que hacer, hermano? Predicarle a Cristo. Predicarle a Cristo. Porque Él, cuando entregue su vida a esa persona a Cristo, Él va a poder, al igual como nosotros, vencer el pecado, porque ya no va a ser esclavo del pecado y va a poder mirar y tener y poder observar y poner su mente en los deseos del Espíritu y obedecerlo. Amén. Por eso, hermano, no es por nuestra capacidad, es por el poder de Dios y de su Espíritu Santo que podemos hoy día vencer el pecado. No es por las fuerzas de la Rose, no es por nada de eso, no es por mucho que me esfuerce, no, ni es por ninguno, hermano, de sus habilidades. Es porque cuando Dios obra en ustedes y usted ama al Señor, usted va a desear hacer la voluntad del Señor, por amor, no en esclavitud. Amén. Sigamos. Damos muerte a los malos hábitos, lo que Carolina decía la semana pasada, que me hizo así clic, que hoy estoy haciendo harta referencia a la Carolina, disculpa, Carolina. Es que la palabra de la semana pasada fue como una confirmación para mí de muchas cosas. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, a ver, leamos del capítulo 12, o sea, del versículo 12, perdón. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es nuestra obligación? Vivir de acuerdo a los deseos del Espíritu, ¿cierto? Porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, moriremos, hermanos. Pero si vivimos por medio del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, y ahí viviremos. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. ¿Lo encuentra muy difícil, hermano? Es difícil. Pero ¿sabe? En la medida, se puede. Amén. ¿Y saben cómo se puede? Cuando usted no puede, hermanos, ve ahí lo que dice la nota al margen. Vamos al versículo 26 rapidito. Dice, ¿alguien lo puede leer? Para que yo no lea sola. ¿Quién va a leer? Janito, ¿te pueden pasar el micrófono para que todos puedan escuchar? Gracias. Dice así: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. A mí me conmovió esto, hermano. Sabe que lo he leído, pero cantidad de veces. Una vez hasta a una amiga se lo puse en un regalo que le hice así. Pero sabe que cuando leí el otro día esto, se conmovió mi corazón, porque dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Es como que alguien va presuroso cuando alguien va a caer. El Espíritu acude, corre. ¿Me entienden, no, hermano? Nosotros somos preocupación de Dios.
Él nos rescató y por nada desea que nos perdamos. Por nada. Por lo tanto, hermanos, si nosotros clamamos a nuestro Señor en nuestra debilidad, Él es fiel, fiel para ayudarnos a través de su Espíritu Santo. Porque el Señor no es de tener hijos y dejarlos a su suerte. El Señor tiene hijos y dice que Él nos adoptó como hijos y a través de su Espíritu Santo Él nos ayuda en todas nuestras debilidades. ¿Podemos tener victoria? Sí, podemos tener victoria. Amén. Podemos. Y quiero terminar con esto. Sigue, Raulito. Quiero terminar con esto en Romanos 6, del 19 al 23. Dice: antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. ¿Era así o no? Sí. Estoy en la segunda parte del versículo 19. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcamos nuestros miembros, ofrézcanos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿A qué nos ha llamado a ser el Señor? Santos, hijos santos. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Porque éramos esclavos del pecado, Él se enseñoreaba sobre nuestra vida. ¿Qué fruto cosechaban entonces? A ver, no era ninguno bueno. Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. ¿Sí o no? Hermanos, yo me avergüenzo de mi pasado. Yo me avergüenzo de mi pasado. ¿Usted se avergüenza del suyo? Y más encima, esas cosas nos conducían a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Todos estos miembros, todo este cuerpecito, toda esta mente y este corazón que antes hacía cosas que hoy día me dan vergüenza recordarlas, hoy día yo las he puesto al servicio de Cristo, mi Señor. Y he sido liberada del pecado, he sido liberada, pero para servir voluntariamente a Cristo. Y gracias al Espíritu Santo, hoy día puedo vivir en este camino de santidad, puedo vivir en este camino de corrección, puedo vivir en este camino en los cuales puedo vivir y dar un buen fruto, agradable, y que mi mente sea agradable a Dios y no ser ya más enemiga de Él. Amén. Amén. Así que, hermanos, los quiero invitar a poder analizar nuestros corazones basándonos en nuestra palabra, pero con victoria. No es para achacarnos, no es para derrotarnos, es para limpiarnos. La palabra nos limpia. Amén. Tarea para la casa. Repasen esto, por favor, y busquen en sus Biblias, a través de las concordancias, busquen cuáles son los frutos del Espíritu, cuáles son las cosas que podemos obtener poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu. Amén. ¿Qué cosas le agradan a Dios? Pídale al Señor: Señor, muéstrame esta semana. ¿Qué cosa más te agrada a ti? Esto. Ya, Señor, yo me voy a esforzar. Este es mi lema para esta semana. No pensaré en esto, voy a pensar en lo que tú deseas. Ponga sus debilidades delante de Dios, pero recuerde, hermanos, que usted ya no está sujeto a esclavitud a ellas, porque usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted para poder vencer. Porque en Cristo somos más
que vencedores. Amén. Amén. Quiero que nos pongamos en pie para una oración final. Amén.